¿Te acuerdas cuando eras pequeño y te sentabas a escribir la lista de regalos para Santa? Para todos, esa lista se veía muy distinta. En mi caso, yo añoraba tener una cabeza de Barbie que se podía peinar y maquillar, la cual nunca tuve. Pero si hubiera sido un niño en 1977 y hubiera visto Star Wars Episode 4, A New Hope, lo único que hubiera querido habría sido un juguete de esa película. El problema era que la compañía que había fabricado los juguetes no tenía suficiente tiempo para producirlos antes de Navidad. Pero eso no los detuvo. La compañía Kenner se las ingenió y decidieron vender una caja vacía con un certificado que prometía que los juguetes llegarían por correo en los próximos meses. Back the fuck up. Los papás compraron confiando ciegamente que los juguetes llegarían. Los niños tuvieron que esperar varios meses por sus juguetes. George Lucas recaudó alrededor de $100 millones en ingresos en el primer año. Y el presidente de Mattel, Raymond Wagner, quería esconderse debajo de un hueco porque meses antes Lucasfilms había llegado a su puerta ofreciéndole fabricar estos juguetes y él había rechazado la oferta. Después de 40 años, He-Man y los amos del universo siguen resonando en el corazón de muchos adultos que crecieron con la franquicia. Pero a pesar de su gran éxito en juguetería y televisión, no habían podido conquistar el mundo del cine hasta ahora. En este video vamos a analizar su origen, impacto en la industria y cómo Travis Knight hizo una película fanservice que tiene a más de uno sintiéndose como si tuviera 8 años otra vez. Quédense hasta el final del video porque ahí les cuento cómo fue mi experiencia en el cine y porque creo que la nueva entrega de Masters of the Universe logró romper la maldición. Wagner se dio cuenta muy tarde del gran error que había cometido, y mientras George Lucas estaba nadando en dinero, él decidió tomar acción rápida para entrar al mercado de las figuras de acción. Como vio que el género de ciencia ficción estaba teniendo tanto éxito, él decidió comprar licencias de Battlestar Galactica, Flash Gordon y Furia de Titanes. Su plan era crear juguetes de películas de ciencia ficción del momento para hacerle la competencia a Star Wars, pero este plan no funcionó. Para no perder más tiempo y dinero, el equipo de Mattel decidió alejarse de las copias y optó por desarrollar una línea de juguetes completamente original. Y para eso necesitaban a alguien que pudiera crear algo desde cero. Roger Sweet, diseñador principal del departamento de diseño preliminar de Mattel, fue el encargado de crear los primeros prototipos. Tomó figuras de Big Jim, una línea de juguetes que Mattel ya fabricaba, les añadió arcilla para hacer los músculos más grandes y creó prototipos completamente distintos: He-Man, Tankhead y Bullethead. El diseño de He-Man se basó en los bárbaros, Tankhead en los militares, y Bullethead era más un concepto de ciencia ficción cuyo casco era muy parecido al de Boba Fett. Lo que me hace pensar que a como diera lugar querían seguir intentando capitalizar el éxito de Star Wars. Si notan los nombres, los tres jugaban con el prefijo he para representar que los niños que juegan pueden ser él, el héroe. La idea de Sweet era que el mismo personaje pudiera venderse en 3 versiones diferentes dependiendo del gusto del niño. A finales de 1980, el único concepto que aprobó Wagner fue He-Man el Bárbaro, y el siguiente reto era crear la identidad visual de He-Man como figura de acción. Mark Taylor era el encargado de crear el diseño de empaques para la línea de Barbie de Mattel, pero en su tiempo libre dibujaba a un héroe bárbaro prehistórico que había llamado Torak. Sus bocetos siempre eran de un guerrero musculoso inspirado en el arte de Frank Frazetta. Para los que no lo conocen, Frazetta fue un pintor e ilustrador estadounidense nacido en Brooklyn en 1928. Desde los 8 años estudiaba en la Academia de Bellas Artes de Brooklyn y a los 16 rechazó una oferta de Disney porque prefería la libertad total que le daban las revistas Pulp. Su momento más importante llegó cuando empezó a ilustrar las portadas de los libros de Conan el Bárbaro, ya que esas imágenes no solo vendieron libros, sino que redefinieron cómo el mundo imaginaba a un guerrero. Sus pinturas originales hoy se venden por millones de dólares y su influencia ha llegado a producciones actuales como a Game of Thrones o El Señor de los Anillos. En ese momento, el estilo de Frazetta era el único estilo que Taylor dibujaba en su tiempo libre, y eso era exactamente lo que Mattel necesitaba. Cuando Sweet recibió luz verde para el bárbaro, le pidió a Taylor que tomara sus bocetos de Torak y los usara como base para el diseño final. Y así fue como Taylor creó el diseño definitivo de He-Man. El único cambio que tuvo Wagner fue que pensaba que el cabello largo y salvaje que Taylor le había dibujado originalmente a He-Man lo hacía ver demasiado desaliñado, así que exigió cambiarlo por un corte rubio prolijo, corto y ordenado, el típico peinado que usaban los galanes de televisión de la época.
Para cerrar el círculo, Taylor contrató al ilustrador Rudy Obrero para pintar el arte de las cajas en ese mismo estilo oscuro, épico y lleno de acción que caracterizaba a Frazetta. En 1982, casi 4 años después del éxito de Star Wars, Mattel lanzó la primera línea de Masters of the Universe con 8 personajes. He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Teela, Stratos, Beastman, Merman y Soda. También incluyeron 2 vehículos, el Castillo de Grayskull y Battlecat, quien también nació de Big Jim. Mattel agarró el tigre de esa misma línea de juguetes, le cambió el color a verde con rayas naranjas y le puso un casco y una silla de montar. El resultado fue uno de los juguetes más recordados de los 80. Como no había serie animada todavía, cada caja venía con un mini cómic para que los niños descubrieran la historia de Eternia. Y en su primer año recaudaron más de $38 millones. We promised the company $13 million the first year. Did 38. Para una franquicia completamente original, sin ningún respaldo de cine o televisión, era un número que nadie esperaba. Mattel quería seguir capitalizando en el éxito de He-Man. Y para eso necesitaban 2 cosas, una historia y un personaje con más profundidad. En 1982, DC Comics, que tenía los derechos de los cómics, introdujo una idea que cambiaría el personaje para siempre, el Príncipe Adam. En DC Comics Presents No. 47 de julio de 1982, apareció por primera vez la identidad secreta de He-Man, un príncipe aparentemente cobarde que al levantar la espada del poder se transformaba en el guerrero más poderoso del universo. Un año después, en 1983, Filmation decidió crear la serie animada usando la identidad secreta de He-Man e incluyeron las famosas moralejas al final de cada episodio. Que les diga, esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. Los creativos de Filmation amaron la idea del Príncipe Adam y sabían exactamente cómo plasmarla en pantalla. Lou Scheimer, el productor ejecutivo, reconoció que el concepto de la serie estaba inspirado en Capitán Marvel, el personaje de DC donde el niño Billy Batson gritaba Shazam para transformarse en un superhéroe adulto. Y así fue como nació He-Man and the Masters of the Universe. 130 episodios transmitidos en más de 30 países entre septiembre del 83 y noviembre del 85, convirtiéndose en un fenómeno global que hasta el día de hoy es recordado con mucho amor. Para Latinoamérica, la historia fue un poco distinta porque la serie llegó en distintas fechas dependiendo del país. Pero He-Man en Argentina se convirtió en un fenómeno cultural rápidamente. La empresa Top Toys, fundada en 1977 por Héctor Mondrick, ya tenía una relación establecida con Mattel y fue la encargada de producir y distribuir los juguetes de He-Man. El boom fue masivo porque la serie y la juguetería llegaron al mismo tiempo en 1985. A diferencia de Estados Unidos, donde los juguetes llegaron en 1982 y la serie casi un año después. Esta inmediatez llevó a Top Toys a vender más de 1 millón de unidades en el primer año. Para ponerlo en perspectiva, Barbie vendía 300.000 unidades anuales en Argentina. He-Man la triplicó. Con los juguetes dominando las tiendas y la serie animada en televisión de medio mundo, el siguiente paso parecía inevitable: el cine. En 1987 llegó el primer live action de Masters of the Universe, dirigida por Gary Goddard. Dolph Lundgren, quien venía de protagonizar a Iván Drago en Rocky IV, fue elegido como el primer He-Man. Y la verdad es que por su físico es difícil imaginarse a alguien más cercano al personaje. Pero tristemente esta película fue un fracaso total y la gente no entendía por qué. La realidad fue que la productora Cannon Films ya estaba hundiéndose antes de que Masters of the Universe llegara a los cines. En 1987 tenían 2 grandes apuestas, Superman 4 y Masters of the Universe, pero Cannon estaba tan sobrepasada financieramente que recortó el presupuesto de las 2 películas durante la producción. Last month, Canon announced a loss of $90 million for the 2 years 1985-86. By mid-December, Canon must raise $80 million to pay off a debt in Britain. Superman 4 vio su presupuesto reducido de 30 millones a 17 millones, y Masters of the Universe sufrió el mismo destino. I think the schedule and the budget started collapsing towards the end of the shoot, and suddenly this intricate fight with Skeletor had to be simplified into 20% of what it was originally. Por eso la historia transcurre en la Tierra en vez de Eternia, y Orko fue reemplazado por un personaje nuevo llamado Wildor, ya que los efectos especiales para traer a la vida a Orko se salían del presupuesto. La película costó $22 millones y recaudó solo 17.
La crítica le dio 21% y la audiencia 41% Rotten Tomatoes. Y es categorizada como un live action que vivía a la sombra de Star Wars por el evidente parecido en muchos aspectos, como por ejemplo los troopers de Skeletor. Siento que más allá de la falta de presupuesto, su falla más grande fue no representar la esencia de Masters of the Universe. Lo peor de todo es que Cannon Films tenía todo preparado para una secuela, guión escrito, decorados y hasta vestuario. Pero el fracaso fue tan grande que no pudieron cubrir los honorarios de Mattel y el proyecto se cayó. La productora cerró y todo ese material terminó siendo reutilizado en Cyborg, la película de Jean-Claude Van Damme de 1989. A pesar de su fracaso, la franquicia siguió viva en juguetes, cómics y series animadas. He-Man ha tenido 6 series animadas en total. La original de Filmation en el 83, una secuela en 1990 y un reinicio más oscuro en 2002. Y luego Netflix hizo algo curioso. En 2021 lanzó 2 versiones casi al mismo tiempo. Masters of the Universe Revelation, creada por Kevin Smith como secuela directa de la serie original, y He-Man and the Masters of the Universe, una reimaginación en CGI para niños que nunca habían visto a He-Man. En enero de 2024 llegó Masters of the Universe Revolution, la continuación de Revelation. Pero ¿y el cine? Todos hemos querido ir a ver a He-Man gritar ¡I have the pantalla más grande posible y luego un orco que nos diga cómo vivir nuestra vida? En 2007, John Woo anunció que estaba desarrollando una nueva película, pero por razones desconocidas, la película nunca recibió luz verde. En 2019, Noah Centineo fue confirmado como He-Man para una versión que iban a dirigir los hermanos Aaron y Adam Nee. Pero Centineo se salió por problemas de calendario y Netflix canceló la película a pesar de haber gastado ya $30 millones en el desarrollo. Lo interesante es que igualmente Netflix sacó su propia serie animada de He-Man 2 años después, lo que nos da a entender que el personaje seguía siendo valioso y el problema estaba en encontrar la persona correcta para llevarlo al cine. Pero ¿y entonces por qué siguen intentándolo? En 2022, Mattel celebró el aniversario número 40 de Masters of the Universe, y mirando los números, todo empieza a tener sentido. La franquicia había generado $2.000 millones en 4 décadas únicamente en juguetes, productos y licencias. Técnicamente nunca necesitó el cine para sobrevivir, pero el cine era lo que los fans más anhelaban y lo único que podía llevar la franquicia al siguiente nivel. La realidad es que el dinero siempre estuvo disponible. Lo que nunca había estado era la persona correcta detrás de la cámara. Alguien que no llegara a dirigir una franquicia, sino a honrar algo que amaba desde niño. Esa persona fue Travis Knight, el director de Bumblebee, quien antes del estreno dijo: "Fui fan mucho antes de ser cineasta". Su brújula durante toda la producción fue una sola: complacer a la versión de 8 años de él mismo que descubrió a He-Man por primera vez. Y esa diferencia, después de 4 décadas y 3 intentos fallidos, lo cambió todo. Este cuarto intento es distribuido por Amazon MGM Studios y el guión fue originalmente escrito por los hermanos Aaron y Adam Nee, los mismos que iban a dirigir la versión cancelada de Netflix con Noah Centineo. El presupuesto fue entre 170 y $200 millones. Pero antes de que la película llegara a los cines, la polémica ya había llegado a las redes. Nicolas Galitzine como He-Man generó dudas desde el principio porque él es considerado el rey de las películas de princesas de Amazon. No exactamente lo que uno imagina cuando piensa en el hombre más poderoso del universo. Idris Elba como Man at Arms abrió la misma conversación de siempre que ya tuvimos con el live action de La Sirenita, pero el punto de quiebre fue Jared Leto como Skeletor. Leto venía de un historial recientemente complicado. Su Joker en Suicide Squad fue de los más criticados de la historia del personaje. Y luego llegó Morbius en 2022.
un fracaso tan grande que se convirtió en meme. La gente lo llamaba veneno en taquilla porque cada franquicia que tocaba parecía un thriller. Cuando anunciaron que iba a ser Skeletor, los fans de He-Man estaban aterrados y mucha gente juró que no iba a ir al cine. Las críticas online ya la habían sentenciado antes del estreno. Y ahora sí, el 5 de junio me alisté con mis amigos para ir a verla en preestreno. Uno de ellos es de las personas más fanáticas de He-Man que conozco. Tiene todas las figuras de acción y de hecho fue el primero en comprarse todos los popcorn buckets. Es más, cuando compramos las entradas fue súper tierno porque dijo, he estado esperando esto por 40 años. Sí, 40 años esperando esto hasta que por fin se hizo realidad. A pesar de que yo no crecí viendo He-Man, la disfruté demasiado. Estaba llena de humor y acción y muchos innuendos pasados de tono que a veces quedaba como, ¿qué? Put your neck away. Pero nunca se sintió forzado, porque esa es exactamente la esencia de He-Man. You can help me with this? It is quite heavy, so if you Oh could just... my God, yeah. Mucha gente la comparó con Thor Ragnarok porque las dos abrazan el humor y cursilería de los 80s. En unos momentos. Pero la diferencia es que en Thor tomaron un personaje serio y le cambiaron la personalidad para hacerlo gracioso. Algo que Taika Waititi incluso reconoció que no siempre funcionó. ¿Qué haces, bro? ¿Qué esperas? Aquí está papá. Ven aquí, chiquimiolir. Estás aquí. En Masters of the Universe, el humor fluye naturalmente porque He-Man siempre fue así. Un bárbaro musculoso en calzoncillos de piel de leopardo montando un tigre verde. Y sobre el cast que tanto debate generó, todos funcionan. Jared Leto se robó cada escena en la que apareció. El hombre que la gente juraba que iba a hundir la película terminó siendo uno de sus mejores elementos. Y las mismas personas que dijeron que no iban al cine por él salieron hablando de lo bueno que estuvo. Uno de los momentos más hermosos y significativos de la película fue cuando Adam está en el gimnasio y de la nada llega un hombre a decirle, estás en mi lugar. Adam se mueve y cuando lo vemos nos damos cuenta que es Dolph Lundgren. No les voy a dar más spoilers, pero de todo lo que les he contado, esto debería ser suficiente para verla. Hay algo muy poderoso en que lo hayan incluido porque él fue la primera persona en humanizar a He-Man. Y las circunstancias no le dieron la película que merecía. Pero 40 años después lo llamaron de todas formas, y eso es un homenaje de verdad. When I was 28 to make this picture, the original, you don't realize that some movies live on, and this one has. The fans have always loved it over the years, and it's wonderful to see it being brought back to the screen. Todos estábamos esperando ver a Orko, y a pesar de que solo sale por contados segundos, se nota que los planes de la franquicia son hacer secuelas. Así que comercialmente, según los expertos, la película es un fracaso financiero, porque solo recaudó 54.3 millones globales en su fin de semana de apertura, quedando extremadamente lejos de los 400 millones que necesita recaudar en total durante toda su temporada en cines para cubrir sus costos de producción y publicidad. What? Sin embargo, la audiencia le dio un 86% Rotten Tomatoes, muy por encima del 41% que le dio a la de 1987. Si tienen la oportunidad de verla ahorita en cines o cuando salga en plataformas, deberían hacerlo porque vale la pena. Es una película entretenida, con buen humor y con buena acción. Realmente logra capturar la fuerza de Eternia, el choque entre He-Man y Skeletor se siente imponente, y a pesar de que depende mucho de los efectos digitales, el CGI está tan bien pulido que nunca se ve falso o mal hecho, logrando que el castillo de Grayskull y Eternia en general se sientan real. Roger Sweet, el hombre que creó los primeros prototipos de He-Man con arcilla y una figura de Big Jim, murió el 28 de abril de 2026 a los 91 años. Mark Taylor, el ilustrador que había dibujado a Torak en sus cuadernos sin saber que ese boceto se convertiría en uno de los personajes más queridos de la historia, nos dejó en diciembre de 2021. Ninguno de los dos llegó a ver esta película, pero el legado que dejaron estaba en cada rincón de esa sala el 5 de junio, en los adultos que por 2 horas volvieron a tener 8. No, amigo, recién salí, volver a mi infancia, amigo. Yo miré la primera película del 87, me llevó mi mamá al cine y bueno, y ahora esta vez me tocó llevarlo a mi papá y a mi hijo, y la verdad que fue algo muy emocionante. La volvería a ver 100 veces más. ¿Es suficiente para Amazon MGM? Probablemente no. ¿Es suficiente para los fans que llevaban 40 años esperando?
Cuando se acabó la función, todos en la sala estábamos aplaudiendo y mi amigo me dijo que había llorado varias veces. Se me caían las lágrimas. Fue algo que pensé que nunca volvería a ver. Así que la respuesta creo que sí. Ha valido cada maldito segundo. Si llegaste hasta el fin del video, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido un poco más de la historia de He-Man. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la película y no olvides suscribirte para recibir más videos de análisis y datos curiosos. Y recuerden, amigos, suscríbanse a Cine con Sam. Nos veremos pronto. Y ahora lo único que quiero es que ya salga otra. Y a mis 50 años sigo coleccionando. Te trae esa nostalgia de cuando estaban mis abuelos, mis primos, jugar. La verdad que fue muy emocionante.